¿Qué opinas de las leyes de cuotas o cupos, por ejemplo, las que hacen obligatorio que un gabinete sea 50% paritario? Yo no sé si hay obligación de que un gabinete sea 50% paritario en algún lugar del mundo. No lo sé. ¿Es una política de identidades justificada? No es una política de identidades. Es una política igualitaria. Creo que no es aplicable en todos los casos. Tú no puedes decidir, por ejemplo, en un país donde las mujeres no estudian ingeniería de minas, que el 50% de los ingenieros deben ser mujeres, porque no las va a ver siquiera, porque estás empezando la casa por el tejado. El primer paso es informarles a las niñas que entre sus opciones profesionales está la ingeniería de minas. El segundo paso es formar ingenieras de minas, y una vez que las tienes, entonces tienes que darles trabajo, pero no antes. Esto muchas veces pasa en cuestiones así, donde se habla de números paritarios, y no existen las bases necesarias de gente para que, además para que funcione también la meritocracia, es decir, que sean los mejores los que sean elegidos, pero que sean las mejores mujeres, los mejores hombres, los que sean elegidos para los puestos, y para ello es necesario, primero que nada, generar una serie de elementos previos. Ahora, en el caso de los gabinetes, yo no sé, pero creo que para todos los puestos de gabinete, de un gabinete presidencial, un gabinete de gobierno normal, creo que hay hombres y mujeres suficientes para todos los puestos. No creo que haya una obligación de tener un gabinete paritario, creo que es posible tenerlo, no le veo ningún problema. No creo que no haya suficientes mujeres cualificadas para ocuparlos, y lo vemos. En España llevamos ya 2 ministras de defensa que han hecho una excelente labor. Creo que Margarita Robles está haciendo una excelente labor en este momento, y creo que por ese lado no hay un problema, pero no es política de identidades. La política de identidades es otra cosa totalmente distinta que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.